Tenemos una esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma, anclados en la palabra, anclados en la palabra. Bendiciones, mis amados hermanos, agradecidos con el Señor la oportunidad que nos da un día más de seguir anclados en su palabra. Nuestra lectura del día de hoy está en Hechos, capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Estamos reflexionando acerca de 3 pilares en la iglesia que no se pueden negociar. Y hoy vamos a mirar el tercero, que es juntos hacemos iglesia. No podemos pretender que yo solo o usted solo puede hacer iglesia. Entre todos, unidos, trabajamos en equipo para el reino del Señor. Entonces, nuestro primer pilar es el Espíritu Santo. No puede haber un evangelio efectivo, un evangelio, una vida cristiana victoriosa sin la intervención del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo es la persona que el Señor Jesús envió para que esté con nosotros todos los días hasta el fin. Hasta que la iglesia sea levantada, el Espíritu Santo va a presentar la iglesia, la va a llevar para que Jesús la reciba en los cielos, en el rapto de la iglesia. Así que el Espíritu Santo es importante en la evangelización, porque ella es la que convence de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que redarguye y convence al pecador de que debe buscar a Jesús. Necesitamos al Espíritu Santo porque Él es el que nos fortalece, nos enseña, nos capacita, nos ayuda. El Espíritu Santo nos guía en la oración. También necesitamos ser discípulos. Ese es el segundo pilar. No podemos hacer vida cristiana sin ser discípulos. Todo el que quiera seguir a Jesús debe tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguir a Cristo. Y el Señor Jesús decía que todo el que le ama guarda sus mandamientos. Así que nosotros estamos llamados a ser discípulos, para que el Señor no se queje de nosotros. Me llamáis Señor, Señor, pero no hacéis lo que yo os mando. Así que un discípulo hace y obedece lo que su maestro le enseña. Y a través de la palabra nosotros encontramos esas enseñanzas. El discípulo lleva la presencia de Dios, muestra la gloria de Dios. El discípulo tiene al Espíritu Santo. Muchos quieren ser cristianos, pero no quieren al Espíritu Santo, no obedecen al Señor y no quieren ser discípulos. No podemos seguir a Jesús y negarnos a hacer lo que Él nos manda. Y el tercer pilar es el trabajo en equipo. Orar juntos, meditar juntos, congregarnos, estar juntos. Es verdad que si yo me arrodillo y oro, el Señor va a oír mi oración. Pero juntos construimos iglesia. Juntos hacemos que el poder de Dios sea más notorio. ¿Recuerdan? Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración.
Eran cerca de las 3 de la tarde. Iban juntos a orar. No podemos ser como un ladrillo separado, porque si estamos haciendo una construcción de una casa y nosotros vemos un ladrillo separado, un ladrillo que quedó por allá, ese ladrillo no es casa. La casa la conforman todos los ladrillos unidos. ¿Y cuál es el vínculo que nos une a nosotros? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo une a un creyente con otro de tal manera que aprendemos a amarnos, a sobrellevarnos, a aceptarnos tal como somos. Seguro que Pedro y Juan tendrían en algún momento sus diferencias, diferentes modos de pensar. De pronto competían, rivalizaban en un momento, pero ahora que tienen al Espíritu Santo, armonizan y en esa armonía oran juntos, tienen disciplinas. Recordemos que las rutinas saludables traen bendición. Una rutina saludable puede ser la lectura de la Biblia, la oración, el congregarnos, el tener tiempos de reflexión de la palabra. Entonces, esto nos va a ayudar. El Señor Jesús ha comisionado a los discípulos, ¿recuerdan? Los envió de 2 en 2. Quiere decir que Jesús desea que nosotros andemos en comunión con los hermanos, no en contiendas ni en competencias. Debemos ser equipo, debemos ser unidos, debemos tener compañerismo, debemos socializar y llegar a acuerdos. No estamos llamados para andar en pleitos, en celos, en contiendas. Como iglesia del Señor, debemos aprender a hacer la obra en equipo. El Señor mandó de 2 en 2. Pedro y Juan no tenían dinero, no tenían suficiente para darle una respuesta a este hombre que está pidiendo ayuda. Ahí en Hechos capítulo 3. Pero ellos le dijeron: nosotros no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué tenían ellos? Tenían disponible para ellos el poder de Dios. Igual hoy el poder de Dios está disponible para la humanidad a través de una iglesia unida. Sé, hermano, que puedes tener diferencias con algunos hermanos y de pronto hay cosas que usted no comparta y pensamientos que usted dice: no me gusta cómo habla esa persona o cómo dice. Pero en el vínculo del Espíritu Santo, el Señor nos lleva a amarnos, a aceptarnos. Pedro y Juan fueron confrontados por el milagro que hicieron a este cojo, porque el cojo fue sano. Este cojo tenía más de 40 años de estar enfermo, pero a lo que sucedió el milagro, entonces los religiosos de su época les parecía insólito y empezaron a hacer una persecución. Esto desató algo que se levantó contra ellos y fueron llamados a cuentas por hablar en el nombre de Jesús y sanar a este hombre. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y Juan? Esta respuesta no le agradó a los religiosos de su época. Ellos dijeron: no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos capítulo 4, 18 al 21, usted puede encontrar exactamente las palabras de ellos. Y eso es lo que nosotros como creyentes, usted, yo, las personas que conviven con usted, con las que usted se congrega, debemos empezar a hacer equipo para que le digamos al mundo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y debemos pedir el Espíritu Santo para que en el poder de Dios nosotros vayamos
y llevemos esperanza a un mundo que está lleno de confusión. Pedro y Juan oraron aún juntos frente a las amenazas. Oraron juntos para sanar a un hombre. Iban juntos a orar, aunque era su costumbre orar. No habían orado por enfermos, no habían orado por ninguno, pero estaban orando juntos. Entonces, tenemos que vivir y practicar la unidad como hermanos. Oraron cuando tuvieron persecución, levantaron su voz y dijeron: Señor, escucha las amenazas que ellos hacen contra tus siervos y danos denuedo, Señor, para predicar tu palabra. Y mientras predicamos, Señor, extiende tu mano poderosa y haz milagros mediante el poder del Espíritu Santo. Ellos empezaron a clamar y empezaron a orar. Y note que ellos pidieron ayuda a Dios y pidieron que el Espíritu Santo los respaldara. Entonces Pedro y Juan oraron frente a las amenazas y Jesús prometió oír toda oración que se hiciera en acuerdo. Así que mi hermano, cuando usted ora con otra persona y se pone de acuerdo en propósito, en ese mismo sentir, el Señor oye la oración de acuerdo, una oración de acuerdo a la voluntad de Él, a la voluntad de su palabra. Mateo 18:19 nos dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Entonces, mis hermanos, recordemos que la fuente de poder y el valor y el coraje que tenían los discípulos, que cambiaron el mundo, que decían: estos son los que trastornan el mundo, esa fuente era la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia del Espíritu Santo les llevaba a ser verdaderos discípulos. Y al ser verdaderos discípulos, practicaban la unidad en propósito, no solamente en lo que hacían para el Señor, sino también en las oraciones. La oración es la respuesta a su desesperación. No debe ser el último recurso. El poder de la oración en unidad no es orar solamente reunidos, sino también unidos en propósito. Ellos no oraron para que la persecución parara, no oraron para que sus enemigos fueran destruidos o castigados. Ellos oraron para ganar, para establecer, para preparar, para enviar. Oraron para que el poder de Dios se estableciera y fuera notorio por la conversión de los no creyentes. La oración es trabajo. Ella da ánimo para hacer la obra sin cesar. Hay que seguir orando, hermano. Hay que seguir pidiendo. Hay que seguir tocando. La oración debe levantarse en nosotros cada mañana, como hacía el sacerdote cuando ofrecía el incienso. Les dejo con esta reflexión, mis hermanos, recordando siempre el poder de la iglesia que está en lo que tenemos nosotros, el Espíritu Santo, el ser discípulos y el vivir como iglesia en unidad, en propósito delante del Señor. Bendiciones, mis hermanos, desearles un día lleno de la gloria de Dios y de su presencia. Feliz y bendecido día te deseamos tus pastores y amigos, Jeremías Barba, Flor Margarita Rodríguez, y hoy te animamos a permanecer anclado en su palabra. Anclados en la palabra.